Muy buenas tardes, qué gran gusto saludarle en este viernes 19 de mayo. Ahora sí cerramos la semana y qué mejor manera de hacerlo que mantenerse bien informado a través de un clic, por supuesto, en este espacio. Soy Michelle Delgado y como todos los días, gracias por el honor de su preferencia. Para esta casa informativa, desde luego que nos ayuda muchísimo, pero también nos llena de alegría saber que podemos contar no solamente con su presencia en todas las transmisiones, sino también con su participación en nuestra sección de comentarios, donde nos dejan ahí sus mensajes, sus saludos, y les seguimos invitando a que fortalezcan nuestra comunidad en @denoticias, las plataformas digitales donde tenemos presencia, y desde luego está nuestro portal www.de-medionoticias.com.mx para que usted conozca pues todos los detalles de la información que le vamos a presentar en estos instantes. Pero ahora sí, vamos a, por supuesto, abordar cada una de las notas, no sin antes, como lo hacemos siempre, echar un vistazo por los principales titulares en los diarios de circulación nacional, por supuesto, desde el radar de esta antesala. Vamos a iniciar desde el radar con la portada de La Jornada. Acepta Piña ser la autora de los mensajes. El senador Alejandro Armenta dice que sí lo intimidó. Y bueno, vamos a ir desglosando, por supuesto, esta situación. Por su parte, el Independiente, ahí nos pone un marcador, Corte 1, AMLO 1. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación echara abajo el decreto presidencial, en contraste pues con los mensajes de la ministra Norma Piña, pero también hay actualizaciones respecto a este tema. Sin embargo, en Excelsior, Banjico destaca que la inflación ya inició su caída. Sin embargo, la tasa de interés se va a mantener sin aumento, pero considerablemente alta. Ahora el Economista, que ya tenemos en pantalla, acelera el despegue de la aerolínea del Ejército. La Secretaría de Hacienda publicó su resolución. El plan es operar con 10 aviones en diciembre. Y vamos a cerrar con reporte Índigo. Nos indica que los refugios para las segundas oportunidades, así lo titula, se refiere al 90% de espacios que están destinados para ayudar a mujeres en situaciones de violencia, pero desafortunadamente presentan deudas y falta de recursos gubernamentales para su mantenimiento. Terrible esta situación que se suma pues nuevamente a la falta de apoyo y de recursos importantes para pues seguir manteniendo estos espacios que le ofrecen de alguna manera certeza a las mujeres que enfrentan pues situaciones de violencia. Esos son algunos titulares de diarios de la prensa nacional, pero ahora sí vamos con la información que le generamos desde esta su casa informativa de noticias. Y por supuesto, la antesala, aperturamos con los temas nacionales y ya regreso a platicarle. Bien, pues mire. Ayer le presentaba yo lo que sucedió en la votación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se invalidó el primer decreto presidencial que otorgaba a las obras prioritarias para este gobierno, para esta administración, las marcaba como de seguridad nacional. El Pleno determinó pues echar abajo este decreto que había firmado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, pues horas más tarde, el presidente volvió a firmar un nuevo decreto, vamos a llamarle el decreto 2.0, porque vuelve nuevamente a calificar estas obras como de seguridad nacional. Le hablo del Tren Maya, del aeropuerto Felipe Ángeles y de la refinería Olmeca. Sin embargo, el presidente también incluyó dentro de estas importantes obras el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los aeropuertos de Chetumal y Tulum,
los que están en Quintana Roo y por supuesto el de Palenque en Chiapas. ¿Qué es lo que dice este decreto? Ya publicado en el Diario Oficial de la Federación, se establece como obras de seguridad nacional la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, espacios, bienes de interés público, ejecución y administración del Tren Maya y otras obras. El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió nuevamente este decreto horas más tarde de que se diera la determinación del máximo tribunal del país. Por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales aseguró que ya analiza los mecanismos legales para garantizar el acceso a la información sobre las obras realizadas por el gobierno federal. De acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, los datos sobre las obras del gobierno deberán ser de seguridad nacional debido a su ubicación y colindancia con el Pacífico, el Golfo de México y la zona fronteriza con Guatemala y Belice. Pero el INAI no comparte este mismo argumento. Para los comisionados no se está permitiendo el derecho a saber de la ciudadanía, pues no se permitirá monitorear el desarrollo de las obras y vigilar que el gasto público se lleve a cabo de manera eficaz y eficiente. En un comunicado, el organismo de transparencia recordó la controversia constitucional que interpuso ante la Suprema Corte, advirtiendo que el acuerdo presidencial realizaba una reserva anticipada y generalizada de la información relacionada con los proyectos u obras del gobierno federal. Con lo anterior, se ampliaba el concepto de seguridad nacional y se alteraban los supuestos de excepción para la reserva de la información pública. Para este nuevo decreto ya no se ordena agilizar trámites para obras prioritarias presidenciales en general, aunque sí se mantiene a cargo de la Sedena y la Semar. Pero el INAI no va a poder interponer una nueva controversia constitucional, dado que, recordemos, el Pleno no puede sesionar porque el Senado no ha asignado a 3 de los 7 comisionados que lo integran, aun cuando nuevamente una jueza le ha dado un plazo de 3 días al Senado de la República para hacer estos nombramientos. Quien sí está facultado para promover una controversia constitucional en contra de este nuevo decreto 2.0, como le han puesto las redes sociales, pues son los presidentes tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados. Y es entonces que todas las miradas pues están depositadas en Santiago Krill, al menos por parte de la oposición. Pero ayer le presentaba lo que pues celebramos por parte de la Suprema Corte ante esta determinación, le presenté la votación, pero aquí un fragmento de lo que sucedió en la discusión del Pleno, porque los ministros pues no lograban pues conciliar ante esta situación, y les recuerdo que quienes votaron en contra de invalidar el primer decreto presidencial, pues fueron la ministra Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel, el ministro Arturo Saldívar, a quienes sus compañeros, los demás ministros, pues tuvieron que hacerles algunas precisiones que también se encuentran depositadas en la Constitución. Pero le comparto aquí este momento. El razonamiento, la argumentación jurídica que siguió su servidora fue que no está impedida la facultad que tienen cualquiera de los que puede ejercer su derecho a la información y solicitarlo al INAI, lo puede seguir ejerciendo. Y entonces, por lo tanto, no está mermada la competencia que tiene el INAI. O sea, el INAI puede seguir resolviendo. Me parece a mí, y también no quiero adjetivizar, pero un tanto cuanto ingenuo, el ignorar que la consecuencia jurídica inmediata de esta declaratoria, las consecuencias son 2. La reserva de información y la autorización para la adjudicación directa. Y el Ejecutivo Federal. Entre ellos. Es el Ejecutivo Federal, entre ellos. El decreto. Pero queda vivo para los demás. El decreto por 8 votos fue declarado inconstitucional. Pero queda vivo para los demás. Es entre las partes, el INAI y el Ejecutivo Federal. No se le cayó, se cayó al Ejecutivo. Sí, Poder Ejecutivo Federal, pero queda vivo para los demás. ¿Para quiénes? ¿Para Entre las quién los partes, demás? los demás de la administración pública. Pues se está invalidando el decreto. Eso no Es sería interpartes. consistente. Interpartes es Ejecutivo y INAI. Exacto. El Ejecutivo es el que da la instrucción de actuar a las administraciones. Claro. Si esa instrucción se cae, no existe ya. Claro.
Bueno, eso fue un fragmento de la sesión pública del día de ayer, pero ya hay un nuevo decreto y bueno, la información de estas obras va a continuar siendo considerada de seguridad nacional. Es decir, que pues los ciudadanos no vamos a poder conocer el desarrollo ni el presupuesto que se está invirtiendo en estos proyectos de infraestructura nacional. Bien, vamos a continuar ahora con más temas, cambiando un poco de información. Aquí le hemos dado seguimiento a través de Paloma Pérez, a quien voy a recibir con mucho gusto en estos instantes, lo que está sucediendo con uno de los líderes criminales que en su momento fueron bastante relevantes para el país. Nos referimos al Güero Palma y saber su situación jurídica, si se va o se queda en prisión o qué es lo que va a pasar, qué está sucediendo. Paloma, te saludo, te recibo y ampliamos, por supuesto, toda la información de seguridad y justicia contigo en esta antesala. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches a todo el auditorio de Antesala Informativa. Y es que así es. El Güero Palma, quien ya iba por salir hace unas horas y todavía el 10 de mayo, bueno, pues resulta ser que ya van 3 asuntos que le imputan. Y bueno, pues el último ha sido que no saldrá del Centro Federal de Readaptación Social, número 1, conocido como el Altiplano, debido a que existe una nueva orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado. Y es que hay que recordar en este punto que se trata de la muerte de un subdirector del penal de Jalisco en el año 2000. Aunque había una orden de liberación que debía cumplirse este jueves, expedida por un juez del 6º Distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, durante la noche se conoció el revés por parte de la Fiscalía General de la República. Y es que el Güero Palma había solicitado una revisión de su caso por la violación a sus derechos humanos. De ahí que se le concedió una suspensión provisional. Sin embargo, otro juez giró una nueva orden de aprehensión. Pese a que el fundador del cártel de Sinaloa lleva ya 28 años en prisión y una magistrada del Tribunal de Jalisco había señalado que las pruebas no estaban desahogadas lo suficiente para declararlo culpable, no saldrá como estaba previsto. Cabe recordar que uno de los capos más buscados en el mundo fue reaprendido el 10 de mayo, tras quedar absuelto por un juez federal del juzgado de primera instancia con residencia en Iguala, Guerrero. Esto por el delito de delincuencia organizada. El líder del cártel de Sinaloa fue detenido en 1995 tras el desplome de la avioneta que había salido de Guadalajara, Jalisco, hacia la ciudad de Toluca, Estado de México, quien fue extraditado a la Unión Americana sentenciado por los delitos de narcotráfico. Pese a que el delito de delincuencia organizada no estaba plenamente justificado, como señaló la juez María Dolores Olarte Rubalcaba, el Güero Palma seguirá en la cárcel. Sin embargo, su defensa ya tramita un nuevo amparo. Y es que este amparo también precisamente habla de sus derechos humanos, pero el día de ayer, precisamente, elementos de la Fiscalía General de la República le dieron a conocer al interior del penal sobre la nueva situación. Y en otro orden de ideas, quiero comentarles que, bueno, ustedes recordarán el ataque, la masacre que se suscitó en Atotonilco de Tula, Hidalgo, este fin de semana. Bueno, pues después de este ataque perpetrado el pasado 14 de mayo, donde 6 personas murieron, autoridades policiales anunciaron ya la detención de 4 presuntos responsables. Durante el operativo implementado en la zona a la altura de la vía Jurobas-Tula, se detectó una camioneta sospechosa, cuyos conductores hicieron caso omiso al punto de revisión, por lo que se dio inicio a una persecución. Ahí 3 hombres y una mujer originarios de Jalisco, Guanajuato, Estado de México y Chiapas fueron detenidos por las autoridades competentes, a quienes ya se les relaciona como un grupo delictivo que opera en la zona de Tula. El Gabinete de Seguridad en Hidalgo, encabezado por Santiago Nieto Castillo, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado, informó que estos sujetos están calificados como generadores de violencia. Y es que los presuntos responsables de la masacre suscitada en una cancha de fútbol en el fraccionamiento Senderos del Pedregal, conocida como Casas Cuma, portaban armas de fuego, además de sustancias químicas y posible marihuana. De acuerdo con el informe dado a conocer en la reunión extraordinaria del Gabinete de Seguridad, los detenidos traían consigo 2 armas cortas, calibre 9 milímetros y 2 armas largas, calibre 23, además de los cargadores correspondientes. Asimismo, 4 radios de comunicación celulares hierba verde con características de marihuana
y una sustancia cristalina que pudiera corresponder a cristal. El pasado domingo, de las 6 personas ejecutadas por desgracia, 3 eran menores de edad, uno de 3, 11 y 14 años, así como una mujer de 70 años. Previamente, el Comando Armado había disparado en contra de una mujer y un hombre. En esos momentos se hablaba ya de 12 personas lesionadas, de las cuales 2 fueron llevadas al nosocomio más cercano para su atención médica, cuyo estado de salud se reportaba en esos momentos como delicado. Bueno, pues es que hay que recordar que también es una situación por demás grave y lamentable lo que está sucediendo en la zona de Tula, porque es una de las más consideradas como un foco rojo debido a la presencia de estos grupos armados que provienen del Estado de México. Regresamos contigo. Cada vez son más las voces en nuestro país que se suman a pedirle a la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, a que sea pues más receptiva al diálogo, pero sobre todo empática, porque ella también representó y puso muy en alto el nombre de nuestro país en la disciplina deportiva del atletismo. Sin embargo, hoy como funcionaria, pues pareciera que no está siendo empática con otros atletas que están en busca de cumplir el mismo sueño al que ella aspiraba y ansiaba lograr hace algunos años. A estas voces se ha sumado la de el exclavadista y medallista olímpico y ahora diputado federal por el Partido Acción Nacional, Rommel Pacheco, quien asegura que sostiene comunicación con Ana Gabriela Guevara, a quien le ha pedido, por supuesto, el diálogo, y asegura que si bien hay un conflicto entre la Federación Nacional de Natación, la Federación Mexicana, y la CONADE, pero también con World Aquatics, que es la Federación Internacional, sí es posible que las atletas de disciplinas deportivas puedan obtener apoyos gubernamentales para solventar los gastos y cumplir los compromisos internacionales. El diputado federal también señaló a través de sus redes sociales que México ha sido durante muchos años, durante muchas décadas, el eterno campeón sin apoyo, señalando, por supuesto, y evidenciando lo que está haciendo falta por parte de las autoridades, no solo de esta administración, que es muy importante hacer ese énfasis, sino también de administraciones anteriores que han hecho omisión al momento de repartir algunos recursos para que los representantes, los atletas, pues puedan cumplir con estas competencias y que de esta manera logren su pase a los Juegos Olímpicos. Sigue, por supuesto, la polémica en torno a esta situación de la selección nacional de natación artística, que fue lo que volvió a destapar la situación al interior de la CONADE y nuevamente las irregularidades y señalamientos que se le hacen a Ana Gabriela Guevara. Pero vamos a escuchar de voz de Rommel Pacheco cuáles son las áreas de oportunidad o las otras vías para que los deportistas mexicanos puedan tener acceso a recursos, porque Rommel dice que sí es posible hacerlo sin que esto sea considerado ilegal, como lo argumenta Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE. Vamos a escucharlo. En este caso, ¿qué pasa con la de natación y por qué se dice que no se le puede dar recurso? Porque la Federación Internacional desconoce al titular de la Federación Mexicana de Natación. Un motivo es, aquí en México tiene una investigación por peculado, que hasta el día de hoy pues es inocente hasta que se compruebe lo contrario, que eso en teoría no interviene con la destitución del internacional. La CONADE dice, yo no le puedo dar un recurso a la comisión reorganizadora, reguladora que instala la World Aquatics, porque no está constituida, no tiene una cuenta bancaria que esté dada de alta, todo el proceso, ¿no? Entonces te escudas en el que no se lo puedes dar. Pero aquí el que está desconocida no es la federación, es el titular. Entonces sí hay forma de dar recurso a través de la federación. Pero si nos ponemos muy estrictos y dices a través de la federación, no es el único órgano colaborador del Estado. Está el Comité Olímpico Mexicano. Sí se puede, sin incumplir la ley, pero no es lo que normalmente se hace.
Bueno, y a esto que dice Rommel Pacheco también se sumó el empresario Carlos Bremer, quien ha sido un activo importante, otorgando patrocinio, apoyo económico a otros deportistas. Y le pide lo mismo a Ana Gabriela Guevara, que dé oportunidad de dialogar y sobre todo de buscar una solución a romper este conflicto que hay. Y que es importante puntualizar, como lo decía claramente Rommel Pacheco, no es un asunto donde la CONADE tenga diferencias claras con la Federación Nacional y eso impida tener liberado el recurso, ni la Federación Internacional. Esto es un conflicto directamente con quien era el presidente de la Federación Mexicana de Natación, Kirill Todorov, que es pues señalado por los delitos de peculado y está todavía el proceso de investigación. Entonces, hay manera de resolverlo, pero pareciera que existe todavía una negativa para poder apoyar. Y eso es precisamente lo que se le continúa cuestionando a también la pues atletista y campeona olímpica, que reiteramos en su momento nos llenó de mucho orgullo, pero hoy al frente de la CONADE pues tiene una irregularidad más, un señalamiento, una polémica más, pero nada de respuestas y situación sin resolver para los deportistas mexicanos. Lamentable lo que sucede, pero vamos a cambiar de información, pasemos a los temas locales del estado de Hidalgo. Le platicaba yo el día de ayer que 17 congresos de todo el país, 17 congresos nacionales, locales de los 32 que tenemos, pues ya aprobaron la conocida Ley 3 de 3. Sin embargo, falta el estado de Hidalgo. ¿Por qué está sucediendo esta situación y quiénes son los principales pues actores, personajes que están pidiendo que se resuelva ya para poder establecer pues esta ley 3 de 3 en el estado de Hidalgo? Y además una reunión importante que ocurrió este día en la entidad, sobre todo para los gobernadores que conforman pues la zona metropolitana del Valle de México. Voy a regresar con Paloma Pérez para tener todos los detalles, información local, información del estado de Hidalgo. Y es que así es, efectivamente, todavía el día de ayer se hablaba de 16, de 17, sin embargo, hasta hace unas horas ya suman ya 22. Los últimos estados en hacerlo ha sido Puebla y Campeche. Y es que para dar cumplimiento a la ley 3 de 3 de violencia en el Congreso del Estado de Hidalgo, la legisladora federal Carolina Vigiano Austria pidió a sus compañeros locales dar celeridad a la discusión y en su caso la aprobación para evitar nuevos casos precisamente de violencia. Este miércoles en las últimas horas, porque el miércoles todavía se hablaba que el cumplimiento con este derecho era Durango, horas antes Yucatán y Coahuila, por lo que también la expresidenta del DIF en ese lugar se congratuló por hacer posible, dijo, esta lucha de mujeres y hombres, usando en sus redes sociales los hashtags ningún agresor en el poder y 3 de 3 contra violencia. Vigiano Austria comentó que el pasado 28 de abril fue entregado el oficio correspondiente a la 65 legislatura del estado de Hidalgo para enlistar el proyecto de decreto, mismo que reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto en materia de la suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público. El oficio número DGPL-2P2A-3942.12 está dirigido a la entonces presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Hidalgo, Tania Valdés Cuellar, mismo que también es firmado por la senadora Verónica Noemí Farjat, quien funge como secretaria de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Por este motivo, la legisladora federal por Hidalgo comentó que la idea es alcanzar en tiempo y forma que los 32 congresos aprueben la misma y dicha ley entre en vigor en el proceso electoral 2023-24. Pero cambiando un poco de tema, pues el día de hoy se reunieron los gobernadores del Estado de México, Ciudad de México y de Hidalgo, precisamente porque dentro de las prioridades que tiene la zona metropolitana del Valle de México es la mejora del abastecimiento de agua potable. Así lo aseveró la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, quien participó en la primera sesión ordinaria del Consejo de Desarrollo Metropolitano. Al reconocer que dicha problemática no solo afecta a la Ciudad de México, sino a las entidades circunvecinas, manifestó
que se trabaja de forma coordinada con la SEDATU y con Agua, lo cual permite contar con nuevas estrategias viables. Y señaló, nos reunimos cada 15 días por Zoom o de manera presencial con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, secretarios de la Ciudad de México, donde participan también distintas instituciones del Gobierno de México. Esto, dijo, nos ha permitido tener mejoras en el servicio y calidad del agua. Sheinbaum Pardo admitió que existe un grave problema, como es la disminución del sistema de Cutzamala que abastece a la zona metropolitana de México, misma que recibe el 25% menos. Si bien este asunto es delicado, manifestó que gracias a las obras ejecutadas en 4 años de su gobierno no hay un desabasto mayor. Es decir, la crisis es atendida dentro de las medidas adoptadas por su gobierno mediante proyectos estratégicos. Durante la primera sesión ordinaria del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México 2023, junto con el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, el mandatario del Estado de México, Alfredo del Mazo, también se refrendó la propuesta de edificar un corredor logístico industrial en beneficio de la zona metropolitana del Valle de México, teniendo como centro de operaciones el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pero otro de los anuncios que se realizó en esta reunión ordinaria fue que, pues el tren suburbano que conduce de Buenavista también habrá de llegar hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo que significa que la llegada de quienes visiten el estado de Hidalgo será un poco más rápida. Regresamos contigo, esta es la información que tenemos esta tarde de viernes. Muchas gracias a Paloma Pérez por todos los detalles y ahora vamos a pasar a los temas de política. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, reconoció los mensajes que el senador Alejandro Armenta expuso hace unos días y que se los presenté en este espacio, ahí los tenemos en pantalla, donde Alejandro Armenta asegura que fue intimidado, amenazado por la ministra Norma Piña, quien el día de ayer publicó una carta pública donde se reconoce como la autora de estos textos, pero afirma que no hubo la intención en ningún momento de amenazar al presidente de la mesa directiva del Senado y de la Comisión Permanente. En el texto que fue publicado, Norma Piña dice que sostiene en público lo que dijo en privado y también manifiesta que no quiere que su silencio deje lugar a dudas. En este documento, la ministra presidenta manifestó su indignación por las expresiones del senador Alejandro Armenta sobre datos inexactos y contra la labor de quienes integran el Poder Judicial de la Federación, pues el legislador insiste en impulsar una iniciativa para poner orden en el Poder Judicial, como lo ha anunciado desde hace varias semanas. Sin embargo, Norma Piña puntualizó que la vía no fue la más adecuada y apeló en que mi modo frontal y directo de hablar se distinga claramente de una amenaza, es lo que se puede leer en esta carta pública. Además, aseguró que la honestidad es el criterio para construir el México que la Constitución garantiza y que las y los mexicanos nos exigen. Es lo que dice la carta firmada de la ministra Norma Piña. Esto luego de que varios líderes de la oposición salieran a defenderla y acusar a Alejandro Armenta de mentir y de provocar prácticamente casi un montaje con esta serie de mensajes. Sin embargo, esta mañana, desde la conferencia diaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió al senador Alejandro Armenta que no interpusiera una denuncia ante la Fiscalía General de la República, como lo había anunciado hace unos días, en contra de la ministra, pues la estaría convirtiendo en mártir, así lo dijo, apelando, por supuesto, a que el senador atendiera esta petición. Por la tarde, el senador ya se pronunció a través de sus redes sociales y dice que va a considerar, por supuesto, lo que le ha compartido el presidente López Obrador, más bien esta invitación que le hace para no interponer esta denuncia. A través de su cuenta de Twitter, el presidente del Senado hizo este anuncio. Ahí lo que tiene es el fragmento de la carta pública que hace Norma Piña. Y vamos a tener en unos instantes más ahí el tuit de Alejandro Armenta, donde confirma que no
estará pues interponiendo una denuncia como tal contra la presidenta. Sin embargo, pide que exista una comunicación institucional y que además se rinda un informe, como él previamente ya lo había solicitado ante la Suprema Corte, sobre estas acciones y estos pues supuestos actos de intimidación. Ahí están los tweets, ahí están también las etiquetas a los grupos parlamentarios de oposición y eso es lo que dice Alejandro Armenta, donde también pide pues esta institucionalidad que tiene que existir entre ambos poderes, resaltando que a pesar de contar con el respaldo de la ley y haber demostrado haber sido objeto de presiones, intentos de reconvenimiento, incluso amenazas por parte de la ministra presidenta, pues no continuará con esta denuncia, pero sí defendiendo la verdad. Eso es lo que dice el senador Alejandro Armenta ante esta polémica que se generó con la ministra presidenta Norma Piña Hernández. Pues bueno, ahí está la actualización de esa información a la que le hemos dado desde luego seguimiento y que es pues bastante lamentable que se dé entre los dos principales, parte de los dos principales poderes de nuestro país. Sin embargo, vamos a cerrar este espacio informativo con los detalles de lo que ocurrió el día de ayer en el segundo y último debate para la renovación de la gubernatura del Estado de México, donde las candidatas Alejandra del Moral y Delfina Gómez Álvarez coincidieron en varios puntos, en varias propuestas. Y contrario a lo que vimos en el primer debate, pues hubo menores ataques y señalamientos. Ambas candidatas coincidieron en temas de seguridad y justicia, de economía y empleo y en propuestas del medio ambiente. Sin embargo, hay también algunas otras que hacen, por supuesto, diferenciador lo que ocurrió. En este segundo debate también hay que comentar que la moderadora en esta ocasión pues se apegó completamente al guión y el formato se limitó a pregunta y respuesta, contrario a lo que había anunciado el comité organizador de debates de que sería una moderación activa. Pero vamos a repasar cuáles fueron las propuestas en las que coincidieron ambas candidatas, donde Alejandra del Moral inició su participación argumentando que Morena es el cambio que destruye y los mueve el odio, así lo dijo. En respuesta a la banderada morenista, aseguró que el cambio es imparable y que los priistas están desesperados, pero que llegó el momento del pueblo y que ella, a través de todos los partidos que conforman la alianza para esta elección, les van a dar una lección de dignidad. La moderadora, Ginarelli Valencia, solicitó a las candidatas exponer en primer lugar sus propuestas sobre seguridad y justicia. Alejandra del Moral reconoció que el fenómeno delictivo rebasó a los 3 niveles de gobierno, por lo que propone incrementar 10,000 policías más en la entidad, además de la instalación de 2 C5, la duplicación de las cámaras en territorio estatal y el combate frontal a la violencia contra las mujeres. Por su parte, Delfina Gómez dijo que impulsará la creación de 2 C5, mejorar las condiciones y capacitación de los policías, atender las causas de la criminalidad, así como abordar el tema de seguridad con perspectiva de género, atendiendo de forma puntual a la población LGBTTIQ+, pues se les han vulnerado sus derechos. En cuanto a economía y empleo, ambas candidatas coincidieron en la creación de más empleos para los mexiquenses. De acuerdo con Delfina, en la entidad hay 9.2 millones de pobres a causa de la corrupción y se comprometió a impulsar la creación de cadenas productivas entre grandes y pequeñas empresas. En tanto, Alejandra del Moral se comprometió a generar 1 millón de empleos y créditos a la palabra para emprendedores. Por lo que respecta al tema educativo, las aspirantes convinieron en la basificación de maestros y ampliar la oferta educativa en la entidad. Del Moral dijo que va a crear 8 nuevas universidades e impulsará planes de educación en línea para así garantizar el acceso a todos los ciudadanos. Por su parte, Gómez Álvarez apostará por equipamiento de escuelas, programa de jóvenes becarios y primer empleo, así como impulsar a los telebachilleratos y telesecundarias. Las candidatas presentaron sus propuestas generales durante los 57 minutos que duró el debate, donde Ginarelli Valencia desarrolló un ejercicio en base a pregunta y respuesta.
Sin embargo, otro de los temas donde coincidieron Del Moral y Delfina Gómez fue en el medio ambiente, sobre la necesidad de sanear las cuencas como la del río Lerma y garantizar el acceso al agua para todos los mexiquenses. Un segundo debate donde no hubo tantos señalamientos, hubo más propuestas generales, pero aún así no convenció a muchos analistas políticos. Sin embargo, tenemos un fragmento de lo que sucedió en este segundo ejercicio democrático y aquí se lo voy a presentar a continuación. Es parte de lo que se pudo vivir ayer en este segundo debate para la renovación de la gubernatura del Estado de México. Pues como ustedes ya pudieron ver, aquí hay dos proyectos. Dos formas abismales de ver las cosas y de resolver problemas. Por un lado, está una propuesta basada en ideología política, en el rencor y en la división. Nosotros creemos que la inclusión de todos es la solución, que podemos unir para poder resolver los problemas. De su lado escuchamos improvisación, falta de preparación. De nuestra parte, son propuestas informadas y sobre todo enfocadas en darles resultados. Quiero decir que vamos requete bien, o sea, vamos muy bien. Efectivamente, no solamente son las encuestas, es sentir a la gente, es escuchar a la gente, es ver a la gente, y ahí se da uno cuenta de que vamos súper requete bien. Así es de que no, lo único que les pido es redoblar esfuerzos, tenemos que defender lo que tanto nos ha costado ahorita, que es ver una posibilidad de un cambio en nuestro Estado de México, de denunciar lo que podamos ver como actos irregulares, de defender nuestro derecho a emitir nuestra decisión del voto, que no nos amenacen, que no nos compren con tinacos que ya están dando, que no nos amenacen con diciendo que la maestra si llega va a quitar el apoyo que se está dando, no le va a quitar nada, al contrario, lo va a fortalecer. Y lo que hay que reconocer es que el fenómeno delictivo ya rebasó las capacidades de los tres órdenes de gobierno. Tenemos enfrente un tema de seguridad y hay que entrarle, y yo le voy a entrar, tengo el carácter, tengo la energía, pero sobre todo me considero una mujer valiente en donde no tengo ningún jefe, el único jefe que tengo es la ciudadanía mexiquense. Miren, cuando la ambición es más grande que la dignidad, se recurre a la guerra sucia y a las mentiras. Debe ser frustrante ver cómo pasaron las horas, los días y los meses y no lograste avanzar en un solo punto en la preferencia. El tiempo se te acabó, los apoyos se te acabaron, vas quedando sola y te recuerdo que ya te gané una vez, por casi el doble de votos, y esta vez no será la excepción. Pues me da mucho gusto, Delfina, que empieces a debatir, no te enojes, enójate con los que te dicen mentiras. Ya te le cansé, te voy a ganar, ya perdiste una vez y vas a volver a perder. Pues me da mucho. Con ello también tenemos que trabajar con las cuestiones de los compañeros de lo que es la comunidad LGBTIQ+, porque es algo que también ellos reclaman y piden, que haya mejor atención, que haya sensibilidad hacia esa comunidad que también ha sido olvidada y que tenemos que tener. Todo esto se va a lograr a través de un proceso de planeación, a través de una inversión, que yo lo veo como una inversión a lo que es la necesaria seguridad. Gracias. Bien, pues así sucedió estos aspectos que le presentamos de este debate de cara a una elección histórica para la entidad mexiquense con dos candidatas mujeres. Una de ellas será la próxima titular del Poder Ejecutivo local y los días que quedan de campaña pues cada vez son menos. De pronto pues se viene el 4 de junio donde habrá que emitir este voto importante. Con esta información llegamos al final de la antesala informativa de este viernes y por supuesto de la semana. Misión cumplida y gracias por supuesto a todos ustedes, a todas y a todos por acompañarnos en esta transmisión en vivo. A quienes nos ven posteriormente también muchísimas gracias por su preferencia y a quienes nos dejan desde luego los mensajes con el gusto de saber que nos acompañan en todas y cada una de nuestras transmisiones. También gracias a Felipe en cabina, a Paloma Pérez. La esperamos a partir del día lunes a las 6 de la tarde nuevamente con la información relevante de lo que ocurre el fin de semana y por supuesto en el arranque del día lunes, día nuevamente una semana más que vamos a compartir juntos y aquí le espero en este espacio. Soy Michelle Delgado, le deseo que pase extraordinario fin de semana, buen descanso y nos vemos el lunes.